Buenas tardes, chicos. Les voy a tomar lista. Sebastián Cali. Buenas tardes, profe. Gracias, buenas tardes. Génesis Díaz. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, buenas tardes. Delgado, Diego Enríquez. Buenas tardes, ingeniero presente. Gracias, buenas tardes. Jair López. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Cristian Negrete. Edwin Ron. Profe, disculpe, Edwin está con un problema en el micrófono, entonces dijo que le iba a responder en el chat. Gracias, gracias. Edwin Ron. Ángel Toro. Buenas tardes, ingeniero presente. Gracias, buenas tardes. Rina Vera. Presente, profe. Gracias. El día de hoy vamos a continuar. Les voy a compartir la pantalla. Anteriormente habíamos hecho el ensamblaje. Entonces vamos a continuar. Mi compañero escribió en el chat, dice que no le sirve el micrófono. Gracias, sí, ya le registré, muy amable. A ver. Ok, entonces déjenme ocultar la pantalla para irles explicando. Habíamos hecho ya nuestro ensamblaje que está aquí a la derecha. Tenemos ya el tablero con las diferentes partes. Ya ustedes saben cómo empezar a hacer un ensamblaje. Hay otras opciones que hemos de ver luego, pero por el momento tenemos ya elaborado el ensamblaje. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elaborar a insertar ese ensamblaje en un formato A3 y vamos a crear una vista isométrica y en esa vista isométrica vamos a colocar los números o las partes, los componentes por medio de unos elementos que se llaman globos. Vamos a insertar también las tres vistas principales del modelo ensamblado. Y ahí típicamente lo que se requiere es las dimensiones principales, ancho, largo, espesor, y alguna otra dimensión del ensamblaje que puede ser necesario. También vamos a insertar una tabla que muestre estos componentes sobre el rotulado del formato del dibujo. Luego de esto, hemos de hacer un video en donde se puede hacer un desensamble de las partes y volver a hacer el ensamble. Entonces vamos a empezar. Vamos a irnos a la aplicación de SolidWorks y a recuperar nuestro tablero de dibujo del ensamble. Entonces vamos a abrir el ensamble del tablero del dibujo y ahí lo podemos visualizar, ¿no? Esto es lo último que hicimos. Entonces ahí está con las componentes que tenemos del tablero. Eso simplemente para poderlo ver. Pero para crear el dibujo, este archivo puede estar abierto o no puede estar abierto. Voy a cerrarle para que vean que no es necesario que esté abierto mientras hago el plano.
Lo voy a cerrar. Ahí me dice si quiero guardar, le digo que no. Y voy a generar el plano de ese ensamblaje. Como digo, puede estar abierto o no puede estar abierto el archivo. Me voy a archivo, en este caso nuevo, porque es el plano el que voy a crear. Y lo mismo que hicimos cuando creamos una pieza y un plano de la pieza. Me voy a dibujo que corresponde a plano y le doy en aceptar. Ahí puedo escoger los formatos por default o en examinar los formatos que tengo creados. Ahorita yo en mi caso voy a sacar un archivo, el A3 del ISO por default. Ustedes pueden hacer en su formato que crearon el A3. Le doy a aceptar y me aparece el formato de dibujo en el cual vamos a insertar el ensamblaje. Entonces aquí me dice seleccione una pieza o un ensamblaje desde los que se desee crear la vista. A continuación haga clic en siguiente. Entonces como yo cerré mi archivo, no lo tengo abierto, no me aparece nada. Si lo tuviese, doble clic y puedo incorporar el archivo. Le voy a examinar. Aquí está mi archivo de ensamblaje y le doy en abrir. Lo mismo que hicimos para el caso de una pieza. Yo puedo colocar en alguna parte de mi lámina mi dibujo del ensamblaje. Puedo escoger asimismo la forma en la que quiero que se presente este dibujo. Voy a darle escape. Y puedo darle, por ejemplo, la vista isométrica para que me aparezca con los diferentes elementos. En este caso se guardó la vista con la tapa abierta y es así como me aparece. Puedo también cambiar la forma de visualización, igual que en una pieza. Por ejemplo, que aparezca como la forma en la que aparece el sombreado con aristas, que es un poco más atractiva la visualización. Puedo igual generar cualquiera de las otras presentaciones que yo tuviese. La escala que me sale tiene que ser adecuada para lo que estamos manejando. Puedo aumentar la escala en escala personalizada y cambiar la escala si es que quiero aumentar o reducir. Eso ya depende de del espacio que tenga en la hoja y lo que quiera hacer. Una vez que tenemos ya definido el tamaño, la forma, la presentación, acepto. Y este recuadro igual yo lo puedo ubicar en cualquier parte de la hoja que desee. Vamos a dejarle en la parte de ahí, ¿no? Cada que yo le doy un clic aquí, se me actualiza y yo puedo cambiar la presentación. Puedo cambiar a otro tipo de presentación. ¿Ok? Ahora hemos incorporado nuestra vista isométrica de nuestro ensamblaje. A continuación vamos a insertar las tres vistas principales del modelo. Yo puedo ir y también incorporar otras vistas adicionales, ¿no? Entonces, para hacer eso, me voy a la tercera fila de la barra de herramientas de la parte superior a la izquierda y ahí veo la opción ver diseño, botón izquierdo. Ahí se me despliega un menú de opciones. Escojo la primera que dice 3 vistas estándar. Y una vez que selecciono, asimismo me dice de que, como no tengo abierto, me pregunta de qué archivo. Entonces me voy a examinar y tomo el archivo del ensamblaje. Si lo tuviese abierto, me aparecería ahí. Entonces me aparece las 3 vistas. Si es una vez más, si estoy en el sistema europeo, tendría que invertir la ubicación para colocar las vistas como corresponden.
vista superior abajo, lateral derecha a la izquierda, etc. Entonces puedo mover, esta es mi vista principal. Igual puedo dejar representado con líneas o con la visualización en donde se visualicen los filos y los materiales. Ya depende cómo quiero hacer la presentación, ¿no? Ya depende de, en este caso, quién haga el dibujo, como lo desee. Algo que aquí, como les decía, es importante es acotar las dimensiones principales. Por ejemplo, me voy a croquis, cota inteligente. Aquí no busco la acotación automática porque me va a acotar todo y eso no es lo que quiero. Entonces yo digo, por ejemplo, solamente voy a ubicar mis dimensiones principales. Entonces aquí está 350, que era la longitud que tenía el tablero. Si quiero igual, lo dejo con 2 decimales, si no, me voy acá donde está la precisión, le digo ninguno, y simplemente me aparece la dimensión externa. Como estas son dimensiones generales, no necesitan tener mucha precisión. Entonces, con que me muestre el largo, y en este caso, de esta vista, el ancho. 250, igual le digo, sin ningún decimal, tengo acotadas las dimensiones y en cualquiera de estas dos vistas puedo colocar el espesor. Entonces el espesor se definiría, o el ancho total de aquí a acá, que sería 50 milímetros. Igual sin decimales. Entonces yo puedo tener las vistas principales, puedo poner igual en anotación, en la tercera barra, puedo colocar una nota. Me voy a nota, por ejemplo, aquí doy un clic y pongo vista frontal. Escojo la presentación, el tamaño de los nombres y si estoy de acuerdo, doy en aceptar. De igual forma lo puedo acomodar. Puedo también hacer un copy-paste, control C, control V y poner aquí el nombre de doble clic, vista superior. Puedo hacer acá un control V porque ya tenía copiado. Y aquí poner vista lateral derecha. Acomodo que aquí está alineado con respecto a mi misma referencia y puedo incorporar de esa manera las tres vistas. A continuación, vamos a incorporar los componentes, los elementos que conforman mi ensamblaje. Entonces salgo de esta vista que tengo ya acotadas, puesto nombres y vamos a colocar los elementos, las componentes, cuáles son las partes del ensamblaje. Para poder hacer esto, nos vamos nuevamente en anotación. Hay una opción que se llama globo automático. Y como ustedes ven, en esa nota dice agregar globos para todos los componentes de la vista seleccionada. Entonces doy un clic con el botón izquierdo y como esto estaba señalado, me aparece todos los componentes que yo había incluido cuando creamos el ensamblaje. Doy en aceptar y se me visualizan los componentes. Ahí vemos, yo puedo, por ejemplo, aquí, digo, esto no me gusta, está la flecha, está pegado al círculo. Entonces yo puedo tomar y mover a otra posición, reorientar o colocar en otra posición si yo deseo
cada una de los elementos. Entonces nosotros cuando construimos este tablero dijimos que hay 7 elementos. Un elemento es el fondo, la tapa, la base. Otro elemento era este larguero, el del un lado. Este larguero del otro lado, el larguero que aparece aquí. Y por ejemplo, aquí, déjenme que se... Aquí se observan, aquí aparentemente me está apuntando al mismo, el 3 y el 6 son los mismos. Pero si yo le doy un clic, aquí lo que en realidad se está refiriendo es a la tapa de atrás. Entonces, para evitar confusiones, vamos a mover más acá. Y simplemente lo pongo en esta posición. De esa manera, me estuvo indicando bien, pero la visualización no me permitía observar que era este elemento. Y daba la confusión de que era el mismo 3 y el mismo 6, lo cual era ilógico. Entonces, al pulsar con la línea, con el botón izquierdo, yo ya me doy cuenta de que se trata de este elemento. Pues de esa manera yo puedo acomodar. Igual acá, por ejemplo, aquí tengo 2 elementos en uno solo. Voy a dar un clic. Este es, por ejemplo, déjenme ver. Este es el elemento de atrás. Si ustedes observan, es este larguero que va atrás. Pero aquí da la impresión que está señalando a la misma tiradera. Y aquí daría una confusión. Dice, ¿cómo puede ser que 5 y 7 tengan diferentes números si es la misma pieza? Pero no es la misma pieza. Esta, al darle un clic, yo veo que es esta tiradera de atrás a la que está indicando. Entonces, tomo y la reubico acá, donde yo vea que me representa de mejor manera. Entonces, de esa manera le damos ya una mejor visualización. El software me ubica automáticamente las partes, pero puede ser que yo necesite hacer un reacomodo de las partes. Igual puedo estirar, si es que quiero, veo que están muy cortas las flechas de los elementos, estos elementos largos, estas líneas, y lo puedo ubicar de la forma que yo crea que se ven mejor. Siempre que en un dibujo, como hemos dicho, hay que tener claridad. ¿Qué es lo que me está indicando? Y según eso, poner las cosas como son. Entonces vamos a dejar ahí. Ya tenemos incorporado las partes, componentes de nuestro elemento. Puede ser que haya ocasiones en donde en un modelo más complejo no me permita o me muestre los elementos, pero me generen confusión. Entonces también yo puedo utilizar globos independientes. Por ejemplo, cojo acá globo en la barra superior y por ejemplo le coloco a un elemento. Le pongo aquí y aquí tengo una numeración de globo. Entonces observen que aquí me salió el elemento 7, que es el mismo que tengo acá. Por ejemplo, este elemento 5, si por alguna razón la vista no me permite indicarlo correctamente, yo pudiese colocar en una vista de acá. Vamos a hacer eso. Voy a eliminar igual un globo, botón izquierdo, suprimir, y se elimina el globo que creé. Este elemento 5, que es este travesaño, por ejemplo, puedo acotarle en otra vista. En este caso en la vista superior, que sería este elemento de acá. Entonces cojo globo, pulso globo botón izquierdo y le topo a este elemento. Entonces observen, efectivamente es el elemento 5. Entonces yo de esta manera yo ya puedo ubicar a ese elemento. Y puedo a lo mejor, si acá me da confusión, puedo eliminarlo. Botón izquierdo y elimino, ¿no? Si veo que está claro, le dejo Control Z
Y así de esta manera yo puedo, no, igual en las otras vistas puedo también mostrar los elementos y todos van a corresponder a los números de los elementos que fuimos creando. Igual si quiero borrar, lo elimino y tengo de esa manera incorporado un número de elementos. Como digo, el globo individual es útil cuando yo necesito mostrar en otras vistas otros componentes que en el de ensamblaje no me aparece. Una vez que tengo ya creado el ensamblaje con las partes, puedo insertar acá la lista de componentes, la lista de partes. Entonces, para eso me voy a la opción arriba en la barra de herramientas en SolidWorks. En la primera barra me voy a insertar y en insertar me voy a la opción tablas. Y en tablas aquí se llama lista de materiales. En realidad es un tema de traducción, debería ser lista de partes. Pero aquí el nombre es lista de materiales y como ven aquí está un ensamblaje y una tabla. Entonces botón izquierdo y dice seleccione una vista de dibujo para especificar el modelo para crear una lista de materiales. Entonces esta lista de materiales o la lista de partes va a salir de esta vista en donde están los elementos. Entonces doy botón izquierdo en alguna parte y me reconoce la vista. Aceptar. Y me genera una tabla. Esa tabla yo lo puedo poner en cualquier parte y luego le acomodo. Entonces, vamos a dejar ahí, por ejemplo, ahí botón izquierdo y aquí aparece el elemento número, por ejemplo, este es un consecutivo y este en cambio es el número de la pieza al que nosotros hacemos referencia. Entonces yo me acerco con el scroll y esto en realidad es una tabla de Excel para que yo pueda mover, doy un clic en el vértice y arrastro la tabla hasta ponerle en esta posición. Ahí como ven se me activan como que estuviera en Excel las filas y las columnas. Doy un clic afuera y se desactiva. Entonces, de esta manera se ajusta la tabla a la posición que tengo. Entonces, por default, me aparece número de elemento, y como digo, esto es un consecutivo. El número de pieza es el número que corresponde a esta lista de partes. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo veo el componente 1, hemos dicho, esta es el fondo o la tapa del fondo del tablero. Entonces, yo puedo poner aquí botón izquierdo y puedo insertar un texto. En este caso, me puedo ir a nota, me pongo en 1 y ahí escribo, por ejemplo, déjenme ver. Dice el valor de la celda está vinculada a una propiedad de un modelo, dice romper el vínculo. Aquí lo que me está es diciendo que así como cuando a ustedes aparece esto, es que hay una relación no es que me aparece de gana, está vinculado esto a los elementos que aparecieron. Al romper el vínculo, yo dejo en libertad, no hay nada que le ate a otra relación y puedo escribir. Entonces pongo romper vínculo. Y ahí sí ya puedo escribir. Entonces puedo poner, por ejemplo, tapa de fondo del tablero. Luego, por ejemplo, el elemento 2, que sería este travesaño. Entonces, ¿dónde está mi elemento 2? Está aquí. Igual, romper vínculo. Travesaño, en este caso sería, si yo le veo, así como está el dibujo, lo puedo poner derecho. El elemento 3 sería el travesaño
izquierda. Romper vínculo. Travesaño izquierdo. Puedo también alinear, aquí me salen las opciones de edición. Por ejemplo, si no me gusta que quede centrado, puedo ponerle todo que sea a la izquierda. Entonces voy señalando cada uno de los textos de manera que me quede la mejor presentación. Acá por default a mí me salen, como no hay piezas repetidas, acá me sale 1. Si yo tuviera alguna pieza repetida, me va a salir una sola vez y en cantidad el número de esos elementos. Si esto fuera con pernos, por ejemplo, y tuviera 4 pernos iguales, me va a señalar un perno y aquí me va a salir cantidad 4. Esto es lo que se llama la vinculación que estábamos diciendo o el vínculo que existe entre la información del modelo y la tabla. Entonces aquí hay una información que está vinculada. En este caso desvinculo solo los textos, lo demás sigue vinculado. La 4 sería el travesaño delantero, pongámosle por ejemplo. Travesaño delantero, alineación a la izquierda. Vamos al elemento 6, que es la tapa superior. Igual alineamos a la izquierda. El elemento 7 era la tiradera. Alineamos a la izquierda. Y finalmente me faltaría este travesaño posterior. Ya. De esa manera, yo incluyo. Ustedes tienen un formato de lista de piezas. Supongamos que yo tenga que meter una columna más que aquí no aparece. Hacemos igual como en el Excel. Yo puedo aquí, botón sobre la barra superior como si fuese una columna de Excel, y puedo insertar columna a la derecha o columna a la izquierda. Entonces pongo, por ejemplo, columna a la izquierda y aquí me genera esta columna. Igual yo puedo reducir, aumentar, cambiar los tamaños como que estuviera en Excel, ¿no? Entonces, de esa manera yo obtengo versatilidad para crear nuevas columnas o eliminar si alguna considero que no es la adecuada. Entonces, de esta manera yo tengo aquí a mi lista de partes, ¿no? Igual, si quiero eliminar, botón derecho, eliminar. Aquí sería eliminar solamente la columna. Puedo marcar las celdas. Eliminar. Aquí sería seleccionar columna. Y suprimir. Y nuevamente vuelvo a acomodar mi tabla. Aquí se me movió. Entonces vuelvo, cojo esta esquina. Y la acomodo con el borde de acá. De esa manera yo puedo ir incorporando, aumentando, puedo insertar filas, lo que necesite. Aquí por default para el número de piezas me va a crear el número de columnas. Entonces, aquí los títulos me aparecieron arriba, yo puedo cortar, mover la tabla, insertar abajo, de manera que los títulos me queden abajo. Y puedo acomodar o hacer el formato acorde al formato de partes que tenemos en la facultad. Entonces yo puedo de pronto utilizar solo esta información, eliminar esta fila, subir toda la tabla y dejar con el encabezado del formato que tenemos en la facultad. Ya. A ver, vamos a ver qué nos falta. Entonces estaban las 3 vistas principales. Esta es la vista isométrica y la tabla de, como digo, se llama de materiales,
pero en realidad es el listado de las piezas. Los tenemos completo, podemos guardar. Entonces me voy a archivo, guardar. Voy a poner en la del ensamble. Por default puedo poner ensamble de tablero de dibujo, está bien, guardar. Así como hicimos también en las piezas, yo puedo generar un archivo PDF. Entonces me voy a archivo, guardar como, y acá escoger el formato PDF. Guardar. Y si voy a buscar el archivo en la carpeta, en ensamblajes, tablero de dibujo, aquí está creado a las 4:38. Doble clic y obtengo un PDF de mi tablero, de mi ensamblaje en plano, en donde yo puedo visualizar la información respectiva. ¿Ok? Entonces esto es muy útil cuando yo tengo ya el ensamblaje para mostrar un dibujo de conjunto. Puede ser una máquina que tenga varios componentes, las partes, las dimensiones principales y completar la lista de materiales. O lista de partes, mejor dicho. Ok, vamos a salir de aquí. Voy a abrir ahora sí el archivo del ensamblaje, el archivo que tenía, porque vamos a generar otra aplicación, ¿no? Algo que lo que vimos reciencito es para su proyecto, para cuando tenga que hacer el plano del ensamblaje, cómo está solicitado. Ahora, en los requerimientos también está la elaboración de un video. El video van a ver cómo se hace. Este es nuestro ensamble que teníamos realizado. Y vamos a hacer lo que se llama una animación, una explosión, una vista explosionada a desarmar el tablero en los diferentes componentes. Y luego vamos a generar un video en donde se vuelva a ensamblar los componentes. Para eso, aquí en la ventana izquierda, nos vamos a esta opción que es el Property Manager, donde están estos elementos, botón izquierdo. Y ahí vamos a ubicarnos en aquí dentro de esta viñeta, se abre esta opción que dice predeterminado ensamblaje. Ahí damos botón derecho con el mouse y pulsamos en nueva vista explosionada, botón izquierdo. En este momento yo puedo empezar a mover los componentes. Si yo me ubico en el orden que yo quiera, voy a hacer en el orden inverso del ensamblaje, por ejemplo. Yo puedo hacer en cualquier orden. Hay que tratar de seguir un orden lógico. El último elemento que incorporé es la tiradera. Cuando yo pulso con el botón izquierdo, me aparecen estas flechas. Eso significa que yo puedo mover hacia el sentido X, en el sentido Y o en el sentido Z. O puedo inclusive rotar. Entonces, por ejemplo, yo voy a coger el sentido Z, por ejemplo, y lo voy a mover hacia arriba. Pulso sobre Z con el botón izquierdo y separo el componente. Yo puedo seguir incorporando más movimientos. Otra vez le doy clic y digo ahora le voy a separar en el sentido X. Puedo dar más movimientos, botón izquierdo, y ahora le voy a mover en el sentido Y. Luego puedo dar otro clic y ahora en cambio puedo hacer una rotación en el sentido, en un plano XY, XZ, ZY, lo que yo quiera. Por ejemplo, me ubico aquí y observen cómo la pieza va rotando igual. Puedo controlar un ángulo o puedo hacer a cualquier ángulo. Y lo puedo dejar ahí. Estos movimientos
de explosión que se llama, luego cuando hagamos el video se van a invertir. Es decir, va a regresar a la posición de ensamblaje de manera opuesta. Va a rotar, va a girar en un sentido, va a girar en otro sentido y luego se va a depositar en la parte superior. Yo puedo seguir aumentando los movimientos que yo quiera. Y acá, observen, acá se me van generando esos movimientos. Asimismo, si hay alguno que yo quiero eliminar, lo puedo suprimir. Entonces, yo me pongo acá con el botón izquierdo. Ahí están dando los movimientos. Cuando se vuelve a ensamblar, entonces, primero hará esto, luego girará en el sentido, regresará a esta posición y finalmente volverá al puesto. Entonces, aquí voy generando yo esos movimientos. Luego cojo otro elemento del ensamble. Botón izquierdo, por ejemplo, la tapa. Igual, como digo, hay que aplicar la lógica. Aquí no lo puedo mover en Z, ni tampoco en Y. La lógica sería moverle en X. Y cuando ya está fuera, ahí sí yo puedo aplicar cualquier movimiento. Por ejemplo, puedo llevarle en el sentido de Y. Nuevamente doy un clic. Puedo hacerle rotar. Por ejemplo, en este sentido. Y dejarlo ahí. Aquí se me van generando los movimientos de esa vista explosionada. Luego, por ejemplo, voy a tomar este travesaño, igual, lo lógico, tendría que sacar primero en X. Aquí es más por lógica, porque yo puedo mover hacia donde yo quiera, pero la lógica es cómo entraría esa pieza. Luego, aquí yo puedo dar un clic y moverle, por ejemplo, en Y. Si quiero, puedo trasladarlo en Z. Si quiero, dejo ahí. Si quiero, lo roto. Vamos a rotar en otro sentido. A continuación, por ejemplo, puedo mover el travesaño frontal. Lo saco hacia afuera. Doy un clic. Lo muevo hacia un lado. Doy un clic. Si quiero, lo bajo. Y yo puedo seguir incorporando, como digo, todos los movimientos que yo desee. Giro 180 grados. Luego voy a tomar un travesaño. Asimismo, aquí sí lo puedo sacarlo en Z hacia arriba o en Y o en X. Lo voy a separar en Y. Aquí voy a mover luego en X y voy a rotar los ángulos que yo quiera. A continuación voy a hacer lo mismo con el travesaño derecho. Vamos a mover en X, en Y, perdón. Luego, por ejemplo, lo voy a rotar. Y de ahí lo voy a mover en Z. Y la base finalmente puedo hacer lo mismo. En este caso le voy a mover en Z. Voy a mover en X. Y lo voy a girar. Todos los movimientos, como ustedes han visto, hemos desarmado, hemos desensamblado los 7 elementos del tablero. Cuando yo tengo ya, yo puedo seguir incorporando movimientos si yo quiero, ¿no? Puedo hacerle más simple, puedo hacerle más complicado, lo que yo quiera. Una vez que tenemos ahí, aceptamos. Y al aceptar, nosotros grabamos esa información. Denme un segundito, por favor. Ya, perdón, chicos. Ya, una vez que tenemos ya esto,
nos podemos ir acá a la viñeta en la ventana y tenemos se ha creado la vista explosionada, ¿no? Yo puedo poner botón derecho y poner, por ejemplo, esta opción que se llama contraer. Y al poner contraer, nuevamente obtengo mi ensamblaje como lo tenía previamente. ¿Ok? De esa manera, yo puedo igual, por ejemplo, poner explosionar y ahora se me genera lo que tenía explosionado. Botón derecho aquí, explosionar, y se me genera, otra vez se me desarma como tenía desarmado. Pero aquí en la parte superior me genera varias opciones. Entonces yo puedo rebobinar o puedo regresar, puedo iniciar para ver cómo estaba antes de la explosión. Puedo reproducir, es decir, nuevamente volver a ver cómo se separan los componentes. Esto me permite controlar para ver si lo que quiero finalmente mostrar es lo que está ahí. Una vez que yo ya tengo definido esto, yo puedo hacer una grabación de este video. Entonces, hay esta opción que se llama guardar animación. Botón izquierdo, guardar animación, y ahí me dice que se va a crear un video, ¿no? De este movimiento. En este caso se va a llamar ensamble de dibujo, toma el mismo nombre que el ensamble, pero se crea como un archivo ABI. Se va a crear igual en la carpeta de tablero de dibujo. Yo puedo escoger dónde quiero guardar, le dejo ahí y pongo guardar. Me dice, ya existe uno, ponemos que sí. Vamos a reemplazar. Y ahí, este es el video que se generó. Una vez que yo tengo ya acepto, aquí nuevamente puedo contraer. Y si yo me voy a la carpeta, voy a ver la carpeta. Aquí está a las 4:50 creado el ensamblaje, el video del ensamblaje del tablero. Doy doble clic y aquí hubo un problema. Vamos a volver a repetir. Vamos a eliminar este archivo y vamos a volver a crear el video. Explosionar animación. Voy a guardar el video. Vamos a cambiarle de nombre, tablero de dibujo 1. Y damos en aceptar. Ok, vamos a la carpeta. Aquí está, 4:52. Doble clic. Esto debe, ya, ok. Si no lo puedo ver de ahí, vámonos a la opción de Windows Media. Windows Media Player. Doy doble clic.
Y de aquí, déjenme ver en la carpeta. Abrir como. Abrir con Windows Media Player. Entonces ahí ya podemos ver. Entonces el archivo, en este caso, no me permitió abrirlo directamente. Entonces tuve que recurrir a un lector de video, el Windows Media Player, para poder visualizar el ensamble. De esa manera, yo puedo enviar este archivo del ensamble a una persona que no tenga SolidWorks y que pueda visualizar a través de este reproductor ese video. ¿Ok? Entonces esa es otra parte del proyecto que tienen que hacer, la elaboración del video que se refiere a esta parte. ¿Ok? Aquí si ya no tenemos nada más que hacer, cerramos. Podemos contraer y podemos irnos nuevamente al entorno del ensamblaje. Aquí estamos otra vez en el entorno del ensamblaje. Vamos a guardar todo. Dice guardar documento. Cuando reconstruye, actualiza la información. Entonces siempre es recomendable, si yo hago modificaciones, reconstruir y guardar la información. Entonces guardamos, salimos. Y en este caso, entonces hemos completado esta visualización y la vista explosionada y el video que igual ustedes tienen que hacer en su proyecto. A continuación les voy a mandar un deber. Ustedes elaboraron, en clase elaboramos este codo, que en este caso de la figura hay dos codos. Los codos son iguales. Se les envió un deber para elaborar los ductos rectos. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4 tramos rectos. Una reducción, una Y y una Y y los elementos planos. Una consulta, este deber sí lo hicieron, ¿verdad? ¿Alguien si me puede confirmar? Señor Negrete, ¿recuerda si este deber les mandé el de los elementos independientes? Sí, ingeniero, los tubos ya habíamos realizado todas las piezas. Ya, gracias. Ese les indiqué que iba a ser para el segundo bimestre. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un ensamblaje de este sistema de ductos, en donde van a colocar, como digo, un codo, el codo que hicimos en clase. Este tramo revisen los que tenían correcciones, revisen las correcciones. El tramos rectos, la Y, esta reducción. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Elaborar los elementos de ductos en acero galvanizado 1 milímetros, que ya lo tienen. La sección de todos los ductos que se une con los tramos rectos es de 450 por 450. O sea, esas son las dimensiones que se dieron cuando crearon los elementos. Realizar el ensamblaje y el plano del ensamblaje. Incluir la lista de partes, 3 vistas, vista isométrica, colocar la masa total, el volumen total, y establecer las cotas indicadas al final. Entonces, en una vista ustedes colocan estas cotas. En este caso, yo requiero que ustedes acoten con estos valores. Saquen en la vista frontal estos valores. Grabar, el plano debe subirse en una lámina en un formato A3 y grabado en PDF con el nombre del estudiante seguido del apellido. Subir los archivos respectivos de las piezas, ensamble y plano en las carpetas respectivas.
Entonces va a haber una carpeta para el codo, una carpeta para el ducto, una carpeta para la y una carpeta para la reducción. Otra carpeta para el ensamblaje, otra carpeta para el plano y otra carpeta para el plano en PDF. No sé si hay alguna duda sobre el deber. Ok, de todas formas, esta hoja, luego de la clase, con el video de la clase, le subo al aula virtual para que tengan esta referencia. Ok. Bueno, vamos a continuar. Nosotros hemos utilizado hasta ahora para los ensamblajes todos los elementos que nosotros mismos hemos creado. De todas las piezas que hemos hecho, todas las piezas las hemos fabricado. Pero existe, SolidWorks maneja una biblioteca que se llama Toolbooks, en donde yo tengo elementos normalizados. Por eso les decía que arandelas, tuercas, pernos, que sean estándar, no se necesitan hacer porque eso lo podemos sacar de una librería. Entonces, si tienen ensambles con algún elemento que sea estandarizado, de aquí lo pueden obtener. Vamos a ver cómo se hace. El Toolbooks maneja diferentes estándares, británicos, australianos, canadienses, alemanes, Sí, ISO. no estaba compartiendo la pantalla. ¿No? Ok, gracias. Gracias por avisarme, ya les comparto. Ya, disculpen. Entonces, lo que les decía es que cuando nosotros queremos incorporar elementos estandarizados, como los que están aquí, arandelas, tuercas, pernos, etcétera, perfiles, al ser elementos estandarizados, nosotros, SolidWorks tiene ya creado bibliotecas en base a diferentes normas. Entonces decíamos, por ejemplo, la australiana, la británica, canadiense, alemana, Gran Bretaña, Israel, ISO, japonesa, JIS, coreana. Esas normas estandarizan ya los elementos de acuerdo a la norma que estemos utilizando. Y existe una gran variedad de elementos. ¿Qué elementos nomás hay? Rodamientos, pernos, chavetas, tuercas, anillos tóricos, anillos de caucho, pasadores, algunos elementos de transmisión, miembros estructurales, arandelas. Entonces vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar con un elemento simple, arandela, anillos y anillos tóricos. Entonces vamos a la aplicación. Y yo voy a abrir, como estos son elementos estándares, normalmente los vamos a utilizar en los ensamblajes. Entonces me voy a un nuevo ensamblaje. Aceptar. Entonces aquí me pide que inserte un componente. Pongo cancelar porque no voy a insertar nada. Y aquí también pongo cancelar. Aquí está siguiendo el procedimiento normal para incluir elementos. Si yo tuviera, hay casos donde yo voy a tener que incluir elementos que yo haga y elementos estandarizados. En este caso solo vamos a dedicarnos a ver los elementos estandarizados. En la parte derecha aparece una barra y en esa barra hay varias opciones. Vamos a irnos a la opción que dice Biblioteca de Diseño. Botón izquierdo. Y ahí me aparecen estos tres iconos. El archivo, mejor dicho, la biblioteca en donde están esos elementos estandarizados se llama Toolbooks. Doble clic, botón izquierdo. Y aquí, el momento que yo le ponga agregar ahora, se carga la biblioteca. Agregar ahora y se carga con subcarpetas con los diferentes estándares. En el caso nuestro vamos a coger el sistema ISO. Aquí está nuestro sistema ISO, doble clic.
y me aparecen elementos estandarizados dentro de la norma ISO. Vamos entonces a empezar con las arandelas. Aquí observen que hay carpetas y cada carpeta contiene diferentes elementos estandarizados. Botón izquierdo, doble clic y nuevamente observen aquí estoy en arandelas y en la parte inferior se me despliegan dos nuevas carpetas. Arandelas simples y arandelas simples endurecidas. Voy a las arandelas simples, doble clic. Y ahí, cuando yo ya veo los elementos, es que yo puedo incorporar a mi área de ensamblaje estos elementos. Entonces tengo una gran variedad de diferentes tipos de arandelas. Cada arandela tiene una norma. Por ejemplo, esta es la ISO 10669. Si yo saco esta norma, voy a ver que las dimensiones cumplen esa norma. Y así todas las diferentes tipos de arandela cubren diferentes normas. Como estamos en la ISO, vamos a tener información de la ISO. Por ejemplo, vamos a coger esta, que es una arandela normal. Para yo incorporar a mi área de ensamblaje, cojo con el botón izquierdo y muevo al área de ensamblaje y la suelto. En ese momento, yo tengo ya incorporada la arandela y a la izquierda se me genera una ventana en donde yo voy a simplemente seleccionar parámetros de la arandela, de qué tamaño es lo que quiero. Entonces los tamaños ya están estandarizados. Yo doy un visto y puedo escoger para este tipo de arandela, estos son los tamaños normalizados. Por ejemplo, el tamaño se refiere al diámetro interno. Por ejemplo, si quiero que el diámetro interno sea 3, botón izquierdo, y aquí me sale tamaño 3. Es para un perno que tenga un diámetro de 3 milímetros. Luego, aquí sigo bajando y hay varios tipos de arandelas. Por ejemplo, en este caso hay una tipo N, que es la que se está mostrando, y la otra que es tipo L. Esta es una arandela agrandada. Entonces, L de large y N de normal. Observen, al seleccionar N, se reduce, es una arandela que es, en este caso yo le voy a dejar el tamaño normal. Aquí me salen los parámetros, que es para tamaño de roscas 3.5, el diámetro interior es 3, el diámetro exterior es 8, el grosor, el espesor es de 1 milímetro. Yo puedo aquí insertar algún comentario si es que yo deseo. Y aquí me aparece la norma que está tomando para la generación de toda la información del croquis y de la extrusión se han obtenido de esta norma, la 10669-3N, que es el tamaño normal. Una vez que yo tengo ya eso, acepto y se me graba la información con esos parámetros. Pero asimismo, yo puedo seguir incorporando otras arandelas igualitas a la que ya creé. Si quiero, doy un clic y sigo incorporando. Si ya no quiero, escape. Y se suspende la incorporación de elementos de estructura, de estos elementos normalizados. Aquí observen, si yo doy un clic, es esta arandela, está como fija, ya sabemos lo que es fija y flotante, y esta otra es esta otra arandela. Si yo solo quería una y no quiero dos, botón derecho, eliminar. Me pregunta si quiero eliminar, digo sí, y solo me quedo con la primera arandela. Si quiero que esta se haga flotante, subimos ya en la clase anterior, me voy acá a flotar y puedo mover, rotar, hacer lo que sea con esta arandela. ¿Ok? Entonces hemos incorporado la arandela, este elemento de arandela. A continuación, vamos a incorporar otro elemento. Vamos a ver un anillo tórico. Este anillo tórico es un anillo de caucho, que normalmente se utilizan como sellos, como en las válvulas. Son elementos de caucho en los cilindros. Entonces nos vamos acá
biblioteca. Aquí observen que estamos en arandelas simples. Me voy a subir. Puedo regresarme aquí, o aquí a anillos tóricos o a ISO. Y en ISO nuevamente tengo todas las carpetas. Anillo tórico. Aquí hay una subcarpeta, todos los anillos tóricos. Y hay dos tipos. Anillos tóricos de la serie A3601 o de la serie G3601. Vamos a tomar el de la serie A, por ejemplo. Le incorporo a mi ensamblaje. Ahí vemos el anillo. Es un anillo de caucho. Me voy acá asimismo a parametrizar. El diámetro interior. En este caso es de 20. Aquí está toda la disponibilidad de anillos tóricos. Por ejemplo, uno de 10. El grosor, que es el diámetro de la sección. Hay de varios tipos, de 1.8 a 2.65, por ejemplo, de 2.65, más grueso. La denominación es un ORIN. Aquí también aparece la denominación. Cómo yo describo o cuando yo pongo en la lista de partes, yo tengo que poner así, ORIN 10 2.65A ISO 36011. Eso significa que es un ORIN o un anillo tórico que tiene un diámetro interior de 10, un diámetro de sección de 2.65, es el modelo tipo A y sigue la norma 36011. Si ustedes ponen eso, toda la descripción de este elemento es la que debe colocarse en la tabla de partes, porque es un elemento normalizado. Aquí está el ejemplo de la normalización, la norma que sigue, las especificaciones, el estándar. Aceptamos. Igual puedo seguir incorporando más anillos tóricos, doy escape para no incorporar más. A continuación, vamos a incorporar un perno. En este caso, un perno ya normalizado. Me voy a biblioteca. Aquí, como ya estaba cargado, una vez que yo ya cargo el Toolbox, ya simplemente entro a seleccionar los elementos. Entonces, nuevamente, si quiero, me voy a ISO o me voy a buscar dónde está la carpeta de pernos y tornillos. Una gran variedad asimismo. Por ejemplo, estos son con hendidura en cruz para llaves, destornillador de estrella, pernos hexagonales, pernos y tornillos hexagonales, pernos y tornillos hexagonales de paso fino. Aquí hay otro grupo. Tornillos de cabeza hueca hexagonal, por ejemplo. Tornillos de cabeza hueca hexagonal tubular. Autorroscantes. Tornillos de fijación. Hay una gran variedad de tornillos. Por ejemplo, los más comunes son estos hexagonales, estructurales de hexagonales. Doble clic. Y aquí me salen dos tipos. Este, que es un hexagonal calidad, un estructural C, tipo C, que sigue la norma 7412. Y este es un hexagonal también en calidad estructural C, pero con la norma 7411. Pues dependiendo de lo que me pidan, yo selecciono, incorporo este perno. Cojo botón izquierdo y lo arrastro al área del ensamble. Entonces aquí podemos ver este perno, ¿no? Tal cual nosotros lo hicimos. Por ejemplo, este aquí aparece con cara arandela. ¿Cómo hicimos? Hay con cara arandela, sin cara arandela, la cabeza igual de diferente forma, pero es un perno hexagonal, igual con su chaflán. Vamos a ver las propiedades. Como estamos en la norma ISO, es un perno métrico. Por lo tanto, aquí es un M. Aquí hay diferentes tamaños. 16, 20, 22, etc. Dejémoslo en el M16. Aquí, por ejemplo, esta superficie, ya sabemos, ya lo hicimos nosotros, es cara arandela. En este caso, este modelo solo viene con cara arandela. Hay otros que no necesariamente tienen cara arandela. Las longitudes también están normalizadas, desde el extremo de la pieza hasta la cara arandela. Entonces yo puedo escoger diferentes longitudes. Si necesito un perno, en este caso está por 40.
Pero si quisiera 1 por 60, clic y se me va a alargar el perno. Entonces vemos que se alargó. Entonces ahí están los tamaños estandarizados también de las longitudes que yo puedo seleccionar. Entonces dejémosle en 60. La longitud de la rosca. Normalmente hay dos tipos de roscas. Una rosca que tiene una longitud roscada y la otra que es rosca completa. Entonces aquí yo puedo escoger en 38, me va a aparecer la rosca solo hasta acá. Y si escojo 60, me va a aparecer la rosca completa. Aquí, como ven, la longitud de la rosca es igual a la longitud del perno, porque la longitud del perno se mide entre esta cara y la de acá. Entonces dejémosle que sea rosca completa. Para ver la rosca, yo puedo tener tres formas. Dejarlo en simplificado, que es tal y cual aparece acá. No se ve la rosca. Pero también puedo utilizar una rosca que se llama cosmética. Si le selecciono, me aparecen como unas sombras. Entonces, por ejemplo, yo de lejos veo, digo, esto es un perno. Esta es una forma de representar también. Y la otra, que es la más común, una rosca esquemática. Esa sí me aparece como una rosca física. Entonces depende la visualización que yo quiera tener para la rosca. Dejémosle ahí. Acá un comentario, igual si yo quiero lo puedo poner. Y acá, ¿cómo yo debo nombrar a este perno? Es un M16 por 60, donde 16 es el diámetro nominal, 60 es la longitud del perno. Aquí está la longitud de la rosca, 60, y sigue el estándar 7411. Entonces, aquí está el M16 por 60 y el estándar que estamos utilizando. Doy a aceptar y nuevamente me dice si yo quiero incorporar más pernos. Les digo que no, escape. Y tengo ya incorporado mi perno. Entonces, de esa manera, por ejemplo, si yo doy aquí un corte podemos observar el filete de la rosca que está elaborado. ¿Okay? Entonces, porque está la visualización de la rosca. A continuación vamos a incorporar otro elemento que es tuerca, recibido de una gran variedad de tuercas. Nuevamente Toolbox. Voy acá a buscar. ¿Dónde están las tuercas? Está acá. Hay 4 o 5 carpetas de diferentes tipos de tuercas. Igual, por ejemplo, con diferente disposición, forma, geometría, con diferentes normas. Voy, por ejemplo, a la tuerca hexagonal. Aquí hay una gran variedad. Por ejemplo, esta que tiene un flange, una arandela. Esta, una calidad C, ISO 4034. Esta también es una estilo ISO con la norma 4033 y están cada una de las normas que siguen esas arandelas. Por ejemplo, voy a escoger esta que tiene esa arandela. Cojo el botón izquierdo y lo arrastro hasta acá. Entonces ahí me sale igual la denominación, así como del perno es por el diámetro interior, el diámetro nominal, perdón. De la rosca es de acuerdo para qué tipo de perno sirve la tuerca. Entonces en este caso este modelo, si es que, por ejemplo, si yo quiero buscar la pareja de este sería un M16. Porque este perno era un perno M16. Igual yo aquí puedo escoger el tipo de rosca. Si es que en este caso es cosmética, perdón, es esquemática, o si quiero cosmética, o si quiero simplemente simplificado. Entonces aquí no es que no hay rosca, sino que está representado en un modelo simplificado. Lo podemos dejar igual en esquemático. Y aquí se van a mostrar el perfil de los filetes de la rosca.
quiero un comentario, lo pongo. La denominación es una tuerca M16S que sigue la norma 4161. Entonces, la tuerca es una tuerca M16. Si no quiero más cambios, acepto. Igual me dice que yo puedo seguir incorporando más, escape, para no incorporar más. Asimismo, si yo saco una vista de corte, ahí veo mi tuerca con la diferente geometría del filete. Vamos a incorporar ahora otro elemento. Pasadores. Hay una gran variedad de pasadores que están establecidos. Nos vamos acá, Toolbox. Busco la carpeta de pasadores. Entonces aquí está que dice pasadores. Doble clic. Y hay diferentes tipos. Por ejemplo, el que se muestra acá es un tipo horquilla. Este es un tipo horquilla. Hay pasadores cilíndricos, pasadores tubulares. Hay una gran variedad de diferentes tipos de pasadores con acanaladuras, paralelos, espirales, con conicidad. Por ejemplo, este con acanaladura. Estos son bastante útiles, se llaman también pasadores flexibles, porque tienen un corte a lo largo y cuando ingresan se aprietan. Entonces son bastante utilizados. Igual hay una gran variedad de diferentes tipos de pasadores. Entonces, por ejemplo, este de ranura longitudinal. Lo sacamos y aquí está, por ejemplo, el pasador. En este caso es un sólido. Hay también tipo tubular. Si no quiero incorporar alguno, simplemente cancelo X y ya no se incorpora ese pasador. Vamos a escoger otro. Pasador de ranura, pasador de ranura. Vamos a escoger este. No, este también es sólido. Vamos a escoger uno que sea hueco. Vamos a salir. Entonces tengo otro lado. Me voy aquí a pasadores, paralelo, espiral con conicidad. Veamos este. Ya. Este es, por ejemplo, un tipo tubular que tiene rosca en un extremo. Y acá tiene un cono. Vamos a dejarles eso. Igual, el tamaño se mide por el diámetro. Pues vamos a ver aquí los diferentes tamaños. Por ejemplo, un M6. El tipo, esto depende cómo están los extremos. Por ejemplo, un tipo B, el que se muestra, y si escojo tipo A, ahí cambia este extremo, esta longitud del cono. Nuevamente me voy a regresar al tipo B. Se hace más largo. La longitud igual, desde extremo a extremo, hay diferentes longitudes. Por ejemplo, uno de 20. La denominación es un pasador 6x20 BST que sigue la norma 8735. Entonces aquí está la denominación. Así es como se nombra ese pasador. Delante yo puedo poner la palabra pasador 6x20-B y luego ISO 8735. Acepto. Acá me quiere incorporar más pasadores. Escape para dejar solo uno. Siguiente. Hay también pasadores de este tipo. Son de horquilla. Las chavetas. Las chavetas se usan como elemento de transmisión entre el eje y una polea o un engranaje.
para transmitir torque y movimiento. Entonces nos vamos acá. Chavetas. Hay chavetas paralelas, chavetas de media luna que son redondeadas. Vamos a las chavetas paralelas. Botón izquierdo y lo jalo. Aquí, por ejemplo, esta chaveta tiene un extremo redondeado. Hay chavetas que tienen ambos extremos redondeados o ambos extremos rectos, o un extremo recto y otro redondeado. Este es de las más comunes que sirven para colocar en una chaveta hecha con una fresa en un eje, en donde un extremo es redondo y el otro es recto. Entonces acá tenemos para diferentes diámetros. Las chavetas son elementos normalizados que de acuerdo al diámetro del eje yo selecciono la chaveta. En diseño lo que se diseña es la longitud, no la sección. La sección yo tengo que determinar de acuerdo al eje, al diámetro del eje, en qué rango está y selecciono. Supongamos que yo tengo un eje que tiene un diámetro de 25 milímetros. Entonces aquí el rango que deberé escoger es de 22 a 30. Botón izquierdo. Y aquí estará mi eje de 25. Yo físicamente voy a tener un eje de 25. Ahí la anchura me dice que es de 8 milímetros esta distancia y la altura es de 5 milímetros esta distancia. La longitud es la que yo debo, una vez que haga el diseño, debo determinar. Estas son las medidas recomendadas, es decir, hay de 18, 20, 22, 25. Si en el diseño a mí me salió que esta longitud es de 23, lo que escogeré es la de 25. La siguiente, mayor a la de diseño. Hay diferentes formas. Las formas tienen que ver con estos extremos. Por ejemplo, la tipo A tiene ambos extremos redondeados. La tipo B tiene ambos extremos rectos. Y la tipo C, que es la más común, tiene un extremo redondeado y el otro recto. Estas y las que tienen ambos extremos redondeados son las más comunes. Pero de todas, la tipo C es la más común de todas, que van en los extremos de los ejes, mientras que esta tipo A va normalmente en el medio de un eje. Ahí ahí es lo que se utiliza. Vamos a quedarnos con este. Entonces, ¿cómo yo defino aquí delante chaveta? La palabra chaveta, 8 por 5 por 25 tipo C. Significa que es una chaveta que tiene 8 milímetros de ancho, 5 milímetros de alto, 25 milímetros de longitud y el extremo es tipo C. Y que esto está dentro de la norma ISO R773. Si ustedes buscan las normas, van a ver las chavetas y las dimensiones. Están normalizadas. Aceptar. Bueno, me dice si quiero incorporar más, doy escape. A continuación, vamos a incorporar, estos perfiles vamos a dejarles al último. Un engranaje. Me voy acá. Busco transmisión de potencia. Ahí yo tengo dos tipos. Las ruedas de cadena, que son como las de las cadenas de las bicicletas, pero que son para uso industrial. Y los engranajes, son los piñones, ruedas dentadas. Doy doble clic. Pues aquí tengo igual, por ejemplo, una cremallera, un engranaje helicoidal, un engranaje interno, un engranaje recto de dientes rectos, un engranaje cónico de dientes rectos, un engranaje cónico de dientes rectos, un piñón es más pequeño, un engrane es una rueda más grande, una engrane de inglete, ¿no? Diferentes tipos de
elementos. Por ejemplo, si yo quiero una cremallera, doble clic, o mejor dicho, arrastro acá, y tengo la cremallera que está construida. Digo, estos elementos van en las puertas que se activan con motor. El módulo es un indicativo de la forma del diente. Estos son los módulos estandarizados. Uno que es bastante común es un módulo 5. Ángulo de presión. Hay 2 o 3 tipos de ángulos. Es el ángulo en el que trabaja cuando el engrane acopla, en qué ángulo, en qué dirección le transmite la fuerza a la cremallera. En este caso hay de 20 y de 14,5. Vamos a hacer el de 20. Igual es lo más común. La anchura de cara se refiere a esta distancia. Yo puedo tener cremalleras más anchas, más angostas. Supongámosle, ponemos que sea de 30. Y aquí observen cómo esta dimensión aumenta. La longitud, desde aquí hasta acá, por default me sale 200. Supongamos que sea una cremallera de 300 milímetros. Se va a aumentar. Ya aquí, igual la presentación, si quiero que se muestre todos los dientes, un diente, 2 dientes, 3 dientes. Vamos a dejarle en todo. Comentarios si deseo poner. Y aquí está la especificación. Entonces, delante yo pongo la palabra cremallera 2.5M, significa que es un módulo de 2.5. 30 es el ancho. Bueno, aquí hay la longitud es de 300 y aquí hay otros parámetros. Aceptamos. Y yo puedo seguir, por ejemplo, si tuviera que seguir armando una guía larga como para una puerta, tendría que poner varios elementos, uno a continuación del otro. Igual si quiero un engranaje, por ejemplo, un engranaje helicoidal. Este engranaje es de los más utilizados, es silencioso y tiene el perfil helicoidal, no recto. En las cremalleras se utilizan engranes rectos. En las cajas de cambios, en los reductores, se utilizan normalmente helicoidales, que son más silenciosos. Igual el módulo, ¿no? Aquí están todos los módulos, dejémoslo en 2.5. Número de dientes. ¿Cuántos dientes quiero que tenga el engrane? Aquí por default está 20. Aquí están los números posibles. Por ejemplo, aumentarle a 25. Y aquí se me actualiza a 25 dientes. La dirección de la hélice. Yo puedo ser a la izquierda o a la derecha. Aquí observen, si me cambio. Observen, ahorita está a la derecha. Si escojo a la izquierda, la hélice se va a cambiar al otro lado. Entonces ahí se cambia el sentido de la hélice. Dejémosle a derecha. El ángulo de la hélice. Entonces aquí a qué ángulo está la hélice. Dejémosle igual a 45. El ángulo de presión puede ser 20 o 14,5. Dejémosle a 20. Igual se modifica el ángulo. La anchura de la cara. Esta distancia. De esta cara a la cara de acá. Igual ahorita está en 50. Entonces digo, por ejemplo, que esto sea de 40. Se va a achicar. 40.
Aquí se va a hacer más angosto. Luego, el tipo de cubo. El cubo es esta parte que sobresale, que puede ser, como en este caso, ambos lados. Puede que sea sin cubo o puede que sea el cubo solo al un lado. Típicamente, lo más común es que tenga en las helicoidales ambos lados. Pero yo puedo, de aquí, por ejemplo, si quiero tipo A, ahí es sin cubos. Si quiero tipo B, ahí tengo el cubo solo al un lado, solo acá. Y el tipo C, tengo cubos a ambos lados. El diámetro del cubo es este diámetro exterior. Este diámetro de aquí a acá. Entonces, por ejemplo, aquí este diámetro está en 75. Por ejemplo, yo digo que es de 65, más pequeño. Se va a hacer más pequeño ese diámetro. La longitud total, que sería la longitud entre los cubos. Ahorita está en 50. Por ejemplo, dejémosle en 70, o sea, más largo. Y esta distancia se aumenta la longitud del cubo, porque esto ya estaba definido antes en el ancho de la cara en 40. Los engranajes típicamente tienen el chavetero. Entonces depende el diámetro del eje que yo vaya a insertar aquí. Si por ejemplo es un diámetro de 25, aquí se actualiza el diámetro del eje y ahí yo tendría que luego hacer mi chavetero. ¿Ya? Aquí, si quiero con ranura de chaveta, si quiero rectangular, me aparece el chavetero rectangular. Hay de dos tamaños, con dos ranuras, una ranura aquí y una ranura acá. Lo típico es que haya solo una ranura. Normalmente cuando se compran los engranajes, en muchos casos viene solo el diámetro interior para luego agrandar al diámetro que se requiera y hacer el chavetero. Entonces aquí yo pondría en la especificación, es un engrane helicoidal, 2.75M, 75T, 45HA, 20PA, 40FW. Acepto. Y aquí me dice si quiero seguir incorporando más engranes helicoidales. Entonces tenemos ya creado nuestro engrane helicoidal. Ya. Hay una parte aquí que tiene también rodamientos. Entonces nos vamos acá a donde dice rodamientos. Esta sección de rodamientos es bastante simple, no tiene una variedad muy grande, pero ilustra lo que se trata. Hay rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos. Doble clic. Por ejemplo, rodamiento de bolas de contacto angular. Vamos a incorporar este. Y aquí, que se actualice, está el rodamiento. En este caso es un rodamiento de bolas. Entonces aquí vamos a ver, el tamaño normalmente viene con una numeración. Aquí están todos los diferentes
tamaños de rodamientos. Dentro de lo poco que hay una gran variedad de estos modelos, pero igual siguen siendo pocos. Vamos dejándole la 383. Este, por ejemplo, es para un diámetro interior de 3 milímetros de un rodamiento pequeño. El diámetro exterior de 7 y el grosor, este ancho, es de 3. Entonces aquí está el rodamiento con la pista interior, la pista exterior, las bolas. Hay unos que tienen también unos jaulas, ¿no? O otros que tienen sellos, que tienen tapas. Por ejemplo, aquí el número de bolas completo, si es que quiero en toda la pista, o 10. Si pongo completo, se va a aumentar el número de bolas. Igual, para visualizar, si quiero simplificado, ahí se oculta y se ponen tapas. Hay también rodamientos sellados, que más o menos son así. O si quiero ver con las bolas, estaría así. Igual, si quiero con jaula o sin jaula. En este caso está sin jaula. Y si quiero con jaula, esta jaula es la que sostiene, ayuda a sostener, es un elemento adicional de los rodamientos. Entonces aquí igual, este es un rodamiento de bolas número 383. Puedo ponerle la norma ISO 15 ABB. Acepto. Pero la gama de rodamientos que se tienen aquí es bastante simple, bastante sencillo. No hay una magnitud muy grande. Hay fabricantes, por ejemplo, SKF, ellos tienen bibliotecas de todos los productos. Entonces, si yo quiero incorporar ya no solo el rodamiento, sino, por ejemplo, el soporte. Hay rodamientos con soporte, sin soporte, bueno, una cantidad inmensa. Yo puedo incorporar todo el modelo que no solamente tiene el rodamiento, sino también el soporte. Vamos a los perfiles estructurales. Ya. En la siguiente clase hemos de hacer un ejercicio con perfiles estructurales, pero ahora vamos a ver qué tipos de elementos estructurales hay. Entonces vamos a buscar miembros estructurales, acero. Aquí, por ejemplo, hay un canal tipo C, hay un tubo circular, hay ángulo de lados iguales. De mañana cuando veíamos el prontuario, les decía que hay perfiles de ángulos iguales y también de lados desiguales. Perfiles tipo T. Hay tubos rectangulares, vigas SB, vigas tipo SC, tubos cuadrados y ángulos de brazos desiguales. Por ejemplo, vamos a incorporar un ángulo de brazos iguales. Botón izquierdo y lo incorporamos. Entonces, este es un perfil angular tipo estructural, lo podemos ver. Entonces aquí el tamaño se define por la longitud de las alas o de los patines. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, desde un ángulo de 20 por 20 por 3, significa 20 por 20 y el espesor 3. Por ejemplo, vamos a coger un 30 por 30 por 4. Significa que este lado vale 30, este vale 30 y el espesor vale 4. La longitud. Aquí, por ejemplo, aquí por default me crea 400 milímetros de esta longitud. Si yo quiero de 200
Va a ser más la mitad. Pongo 200 y se va a cortar. Entonces yo tengo aquí estos elementos angulares estructurales. Entonces cuando yo defino, aquí tengo que poner delante perfil angular 35 por 35 por 5 por 200, donde 35 es la longitud de una ala, 35 es la longitud de la otra ala, 5 es el espesor del ángulo y 200 es la longitud. Esa es la forma como y al lado yo puedo poner la norma, ISO 657.1. Estoy definiendo por completo ese elemento. Aceptamos. Y si quiero puedo poner otro. Si no, no lo coloco. No existen más elementos. Déjenme ver. Está la arandela, el anillo tórico, pernos, tuercas. Veamos si es que hacemos lo siguiente. Me indican si se ve mi pantalla de Google del navegador. Sí, ingeniero. Ya. Les decía, por ejemplo, que existen fabricantes como SKF y hay otros fabricantes que actualmente con el manejo de este tipo de softwares tienen ya modelos de sus elementos en bibliotecas, de las cuales nosotros podemos extraer para una aplicación. Entonces de aquí, bueno, de esta parte, aquí vamos a guardar esto simplemente. Archivo. Y esto lo incorporaría para hacer mis ensamblajes con estos elementos. En este caso solo lo hemos metido para que ustedes vean cómo se hace. Dice reconstruir y guardar documento. Vamos a guardar. Sería elementos del toolbook simplemente para que quede. Pero esto en realidad yo lo debería seguir. La próxima clase, como digo, vamos a hacer un ejercicio con elementos estructurales para que vean cómo se combina y se hacen los ensamblajes, inclusive con un elemento que nosotros creemos, ¿no? Unos un creado, otros extraídos, y cómo lo ensamblamos con perfiles estructurales, pernos, una placa, etc. Entonces decía que, por ejemplo, vamos a dejar en una nueva, bueno, dejémosla ahí. Si yo me meto al Google, por ejemplo, puedo buscar, no me acuerdo bien la página, pero puedo poner modelos 3D SKF. SKF es uno de los fabricantes de rodamientos más grandes del mundo, tal vez el más grande. Entonces, por ejemplo, yo les di los parámetros de búsqueda modelo 3D SKF. Y aquí me bota una página que dice modelo CAD SKF. Entonces, este es del fabricante SKF y ellos tienen creadas bibliotecas de sus elementos. Doble clic. Entonces dice información CAD. Estos saben ir cambiando. Entonces, ¿qué quiero? Rodamientos, unidades de rodamientos, soportes para rodamientos, rodamientos de superprecisión, rótulas, sellos, acoplamientos, sistemas. Por ejemplo, algo que es interesante, hay rodamientos que se necesitan montar en soportes. Hay otros que se montan en alojamientos. Hay una variedad diferente. Por ejemplo, yo puedo escoger soporte para rodamiento. Doble clic. Y eso me arroja a otra parte. Estos son los soportes, ¿no? En donde al interior van los rodamientos. Aquí me dice que hay de diferente tipo de rodamientos de diferentes modelos. Vamos a coger, déjenme ver, hay varios modelos. Aquí está, por ejemplo, un rodamiento montado en un eje.
Vamos a coger el primer tipo. Eso me manda a otra página. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner varios filtros para ubicar un modelo específico. Por ejemplo, el diámetro, un rango de diámetro que está entre 19, 0,5 y 140. El tipo de soportes que pueden haber, si es que habría una variedad, denominación básica, tipos de rodamientos, si es que es de bolas, rótulas, rodillos, el sistema de unidades, si es que es en pulgadas, si es que es sistema métrico, tipos de diseño, cómo quiero montar esos elementos. Y aquí, por ejemplo, me aparecen, yo puedo ir colocando filtros e ir cogiendo, y aquí esta tabla se va a ir filtrando, se va a ir reduciendo. Entonces, por ejemplo, en función de estos parámetros, esta tabla se va a reducir. Cojamos el primero, y aquí me aparece el tipo de soporte. Aquí si yo quiero ver las especificaciones técnicas, ingreso, y esto es ya información ya del fabricante, donde aquí me despliega una hoja técnica y yo veo el rodamiento, qué tipo de rodamiento, cómo es el montaje, cuáles son las dimensiones, toda la información del rodamiento, qué tipo de cargas puedo yo aplicar en el rodamiento, ¿no? Toda la información técnica de ese rodamiento. Pero a mí lo que me interesa es este modelo CAD. Si yo puedo, aquí tengo toda la información, aquí están, miren, las vistas, las cotas. Si yo no tuviera esto y quisiera modelar, tendría que coger de aquí y hacer el modelo del soporte, pero esto ya lo tienen hecho el SKF. Entonces puedo, por ejemplo, irme a modelo CAD. Y en modelo CAD me manda a una parte en donde yo puedo seguir seleccionando. Si quiero, por ejemplo, sin sellos o con algún tipo de estos sellos, voy a dejarle sin sellos. Si quiero con tapas, sin tapas o con algún tipo de tapa específica, voy a dejarle sin tapas. Y aquí yo puedo escoger diferentes softwares en los que fue hecho ese modelo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo AutoCAD, CATIA, IGES, Inventor, tengo STL, Solid Edge, SolidWorks, por ejemplo. Una versión mayor a la 2006. No, vamos a escoger esta porque la nuestra es 2018. Cuando yo tengo filtrado, yo ya puedo obtener la descarga de ese archivo. Entonces esto me ofrece una cantidad inmensa y un montón de trabajo que se simplifica si yo tuviese que utilizar alguno de estos elementos. Lo que tengo es que buscar el que yo utilice. Aquí me sale una carpeta, me voy acá a la carpeta, aquí me sale para SolidWorks. Me sale estos son términos simplemente ¿cómo se llama? De uso. Aquí me sale el ensamblaje y los diferentes componentes de este soporte. Por ejemplo, voy a extraer me voy a la carpeta donde tenemos el curso Data, respaldos de usuario, documentos, CPN 2021B. Dibujo mecánico y CAD. Laboratorio 1, ensamblajes. Aquí voy a crear esta carpeta, aceptar. Entonces ahí se me guarda esta información. De manera que cuando yo estoy en mi aplicación, me voy, por ejemplo, a un nuevo ensamblaje. Ahí voy a recuperar, ¿no? Me manda la carpeta, no quiero esto. Voy a examinar. Me subo de nivel.
Aquí esto está, se creó aquí. Y aquí yo puedo recuperar, por ejemplo, voy a hacer un ensamblaje y este es otro ensamblaje. Este actúa como un subensamble del conjunto que voy a desear reconstruir, digo que sí. Y aquí yo tengo ya el modelo completo de todo mi soporte. Entonces, este es ya un soporte con todos los detalles que yo puedo montar para aquí colocar un eje y diferentes componentes. Si hago un corte, por ejemplo, ahí, en este sentido, y observo cómo está todos los componentes de ese soporte. Entonces aquí veo el rodamiento, veo el soporte y los diferentes componentes que conforman ese rodamiento. Puedo ver también en una vista, en un corte transversal. Igual aquí los diferentes componentes de ese rodamiento. Entonces yo puedo tener ya, si quiero hacer un montaje más realístico de una máquina, yo escojo el soporte que necesito, lo incorporo y hay muchos fabricantes que tienen ya, así como SKF, elementos estandarizados. Entonces ya la biblioteca de rodamientos de aquí se vuelve en realidad muy sencilla en comparación a todo el catálogo que maneja con todos los detalles de la marca SKF. Ok, entonces la próxima clase hemos de hacer un ejercicio donde incorporemos a un ensamblaje elementos estructurales, elementos estandarizados y realicemos el ensamblaje. Gracias por la asistencia y nos veríamos entonces en la siguiente clase. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Chicos. ingeniero. Chao, Hasta chicos, luego. hasta luego.